Muy buenos días, hermanos. Como bien saben, estamos hablando sobre el libro de los Hechos y ha sido un tiempo muy lindo poder estudiar la vida y la historia de la iglesia, cómo son sus orígenes y a lo que tenemos el día de hoy. Pero tengo una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido tentado a quedarte quieto cuando todo parece ir en contra de tus planes y tus proyectos? ¿O has sentido esa profunda necesidad de que todo el mundo se pare por unos segundos o quizás por unas horas? Porque cuando llega el rechazo, cuando el cansancio se acumula, cuando no ves crecimiento en tu vida o incluso no vemos crecimiento en la iglesia, parece que es el momento más apropiado para guardar silencio, hacer las maletas y rendirse. Sin embargo, el evangelio nunca se ha desarrollado con comodidad, sino que con convicción. En Hechos 18, Lucas nos muestra a un apóstol Pablo cansado, pero no vencido, rechazado, pero aún así predicando la palabra de Dios, viajando, pero con una dirección fija, la gloria de Dios. Este capítulo no solo debe mirarse como un reporte misionero del apóstol Pablo, es más bien una hoja de ruta para los creyentes que quieren ser fieles en medio del desgaste de la vida y el cambio que conlleva seguir la voz de Dios. El comentarista Matthew Henry dijo lo siguiente: el poder de la gracia de Dios puede hacer que el alma del ministro, aunque abatida por las circunstancias, se levante con firmeza para seguir anunciando a Cristo Jesús. Y déjeme decirle, Corinto no es un lugar fácil para el apóstol Pablo, y mucho menos para la iglesia en forma general. Era una ciudad llena de idolatría, corrupción y conflictos religiosos. Sin embargo, fue en ese lugar donde Dios le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque en medio del caos Dios ya había preparado personas para escuchar el mensaje de salvación. Así que en este capítulo veremos 3 escenas que son importantes para nosotros el día de hoy: la perseverancia de Pablo en medio del rechazo y las dificultades, el cuidado de Dios ante la hostilidad del mundo y el surgimiento de nuevos líderes a medida que el evangelio sigue movilizándose. Y los quiero invitar a que podamos leer estos pasajes bíblicos del capítulo 18, que es lo que nos corresponde el día de hoy. Dice: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a los judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Hay ocasiones en la vida que quisiéramos que el mundo se detuviera por algunos instantes. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones así. Yo mismo he pasado por estos momentos donde le he pedido a Dios que me permita parar, e incluso debo admitir que en ocasiones le llegué a pedir a Dios que me permita bajarme del viaje de la vida. Son momentos que nos van marcando. Para algunos estos momentos pueden durar días, para otros semanas, para algunos meses, incluso para otros años completos. Y uno de los sentimientos más agobiantes que he experimentado es sentir que he fracasado y que todo me sale mal. Me imagino que usted también ha experimentado esto en algún momento de su vida, o quizás lo estás experimentando justamente ahora.
Son esos momentos donde ya no queremos continuar con nada de lo que estamos haciendo. Incluso muchos de nosotros dejamos de ir hasta la iglesia. Son esos momentos en que comenzamos a hacer las cosas de modo automático. Vamos a trabajar porque tenemos que hacerlo, no porque queremos. Tengo que cuidar de mi casa, de mi familia, porque sé que debo hacerlo, no porque tengo el ánimo. Voy a la iglesia muchas veces porque sé que tengo que congregarme, pero no es mi deseo hacerlo. Pero la realidad interna de todo este tipo de expresiones es que estoy agobiado y quiero parar. Y yo creo que es así como el apóstol Pablo se siente al llegar a la ciudad de Corinto. Porque si miramos 1 Corintios 2:3, el apóstol Pablo dice: estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Al ver esta descripción que hace Pablo de sí mismo, ¿sabe qué? Yo reconozco esos síntomas. Fácilmente puede ser una crisis de pánico o un estrés muy agudo. No sé si usted lo ha experimentado. Yo lo he experimentado al punto de que mi cuerpo temblaba. Así que yo leo esto y digo: Pablo estaba muy mal. Y uno dice: ¿cómo el apóstol Pablo? El siervo de Dios. Vemos al siervo de Dios pasando quizás por una crisis de pánico, por un momento de mucho estrés. Porque si recordamos todo lo que Pablo ha experimentado hasta ahora, ha sido muchas alegrías por un lado, pero también persecución y dolores. Y recientemente Pablo había experimentado una victoria con gusto a fracaso. Porque en Hechos 17:32, que veíamos la semana pasada, se nos dice que los atenienses se burlaban de Pablo, de lo que él predicaba, y que no muchas personas creyeron en el mensaje de salvación. Entonces imagínense el apóstol Pablo que venía predicando, mucha gente venía convirtiéndose, llega a Atenas, dice: aquí voy a conquistar a la gente pensante, y no le va muy bien. Se burlan de él. Y yo les pregunto: ¿alguno de ustedes ha sentido burla por ser cristiano? Hoy en día quizás no es tan común como antes, pero hay muchos testimonios de hermanos que fueron burlados por ser cristianos. Entonces imaginen el apóstol Pablo, que ha experimentado prácticamente de todo en esta vida. Ahora llega a la ciudad portuaria y una ciudad cosmopolita que es Corinto. Una ciudad donde había un gran comercio, donde había mucha gente de muchas naciones, pero también era un lugar de mucha idolatría. Y es lógico pensar que tenga temor de lo que va a experimentar en esta ciudad. Pero sucede algo muy hermoso. Se encuentra con Aquila y Priscila. Algunos eruditos dicen que es probable que ellos ya eran cristianos, porque Pablo se va inmediatamente a vivir con ellos y a trabajar con ellos. Y este pasaje es impresionante porque nos muestra al apóstol Pablo comenzando a trabajar durante la semana y enseñando el día sábado. Y muchos toman este ejemplo para señalar que los predicadores deben trabajar en lo secular y no vivir del ministerio. Sin embargo, en 1 Corintios 9, del 1 al 12, Pablo hace una aclaración sobre este tema y defiende que es bueno que los ministros del Evangelio puedan recibir una remuneración por dedicar toda su vida a esta noble labor del pastoreo. Es más, Pablo le dice a Timoteo que los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y muchos se han inclinado a pensar y señalar que este doble honor hace una referencia a un pago por el trabajo que están realizando. Son dignos de doble estima, no solo el reconocimiento público de la congregación, sino que un reconocimiento económico. Y es muy interesante porque si seguimos mirando el pasaje del libro de los Hechos, se nos dice que Silas y Timoteo llegan de Macedonia a estar con Pablo, y es ahí donde Pablo empieza a trabajar por completo en la predicación del Evangelio. Y algunos sugieren que es muy probable que Silas y Timoteo traigan consigo ofrendas de los hermanos de Macedonia, y por eso Pablo pudo empezar a realizar el trabajo de la predicación sin tener que trabajar nuevamente. Porque yo he escuchado decir que muchos creen que Pablo trabajaba todos los días hasta que murió. Pero aquí se nos dice lo contrario. Partió trabajando, pero después termina dedicándose por completo a la predicación y a la enseñanza del Evangelio. Pero hay otras cosas importantes en este pasaje. Podemos ver el compañerismo, el apoyo de los líderes como Silas y Timoteo, que eran compañeros de milicia de Pablo, compañeros del trabajo noble de predicar el Evangelio.
Ellos dos fueron fundamentales para que Pablo recobrara el ánimo y comenzara a predicar. Y me puse a investigar y empecé a ver cifras, números, porcentajes. Yo sé que hay muchos que les gustan los números y quisiera compartir con ustedes estas cifras realmente para mí alarmantes sobre el ministerio cristiano. Del 100% de los jóvenes que se gradúan de colegios bíblicos o seminarios teológicos, solo el 41% planea o logra encontrar un trabajo dentro del ministerio. De todos los que entran a trabajar al ministerio pastoral, entre el 80 y el 85% deja el ministerio antes de los 5 años. O sea, imagínense. Y uno puede decir, bueno, ¿cuáles son los motivos principales por los que una persona deja el ministerio? El 38% dice que es por agotamiento y estrés, ya que según la Universidad de Fuller o el portal Christian Today, asegura que el ministerio pastoral está considerado como uno de los trabajos más estresantes y demandantes de la actualidad. El 57% de los que abandona el ministerio pastoral dice que otra cosa que influye son los conflictos internos en la iglesia, en especial con los líderes que dirigen la congregación, porque muchos de ellos presentan constantes oposiciones a los cambios que sugieren los nuevos ministros. El 45% dice que abandona el ministerio por problemas personales o familiares. El 70% declara que deja el ministerio por problemas económicos. Así que se estima que aproximadamente 1.700 pastores abandonan el ministerio pastoral por estos factores cada año. Así que imagínense, 1.700 pastores menos cada año. Es una cifra muy alta y eso es solo en Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica no tenemos exactitud porque no se estudia esto. Pero hay una cifra mucho más triste. 1 de cada 5 pastores ha tenido un pensamiento suicida o lo está teniendo. Y estas personas que ustedes ven aquí, Andrew, Jared y Derrin, son pastores jóvenes, los primeros dos de 30 a 31 años que se han quitado la vida. Desde el año 2018 hasta el 2020 hubo una alta tasa de suicidio en los pastores y hoy en día no ha disminuido. Y esta es la realidad de la iglesia, esta es la realidad del ministerio cristiano, una realidad que muchos se enfrentan a diario y que, digámoslo, no solo lo viven los pastores o los predicadores, sino que también los misioneros, los líderes de muchas congregaciones viven esta realidad, ese deseo de abandonar el ministerio, ese deseo incluso de suicidarse. Y es terrible, es lamentable porque uno pensaría ingenuamente que dedicarse al ministerio cristiano debiese ser lo más hermoso. Pero vemos al apóstol Pablo y vemos estos ejemplos que nos muestran todo lo contrario. El apóstol Pablo llega a Corintio temblando, muerto de miedo, con debilidad en su cuerpo. Así quizás como muchos pastores están hoy en día, como muchos misioneros están hoy en día. Y quizás incluso tú estás viviendo esto hoy en día. Fuera de las paredes de la iglesia, muchos están viviendo esto hoy en día. Ganas de abandonar todo, ganas de dejar todo. El mundo ya no tiene una esperanza. El mundo cada día está más afligido por la desesperanza que vive. Y estos pueden ser muchos factores: desigualdad, estrés, temas laborales, temas familiares, la falta de compromiso, la falta de ética. Incluso la política afecta a muchas personas, la salud, la economía. Pero algo importante que puedo ver en estos pasajes es la ayuda mutua de los líderes y de la congregación hacia Pablo. Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, ¿cómo podemos continuar si no tenemos la ayuda de la congregación, si no tenemos la ayuda de otros líderes? Es muy necesaria la ayuda de los líderes y de la congregación para aquellos que se dedican al ministerio pastoral. Porque cuando ya no hay ganas de hacerlo, ¿quién está ahí? Estos compañeros, como Timoteo, como Silas, que te dicen: ánimo, tú puedes, estoy orando contigo, estoy orando por ti. Y esto es lo que vemos en Pablo. Pablo estaba debilitado, pero recobra el ánimo cuando llega Silas y Timoteo. Otra cosa llamativa que vemos aquí es que Pablo dice que comienza a predicar con mucho ánimo y fervor a los judíos, pero esto lo rechazan. Y lo interesante es que conoce a Ticio el justo, quien no era cristiano, pero vivía al lado de la sinagoga. Entonces escuchaba todos los mensajes en la sinagoga y dice que creía en Dios, era temeroso de Dios. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo es muy inteligente. Pone o monta la iglesia
al ladito de la sinagoga. Y esto me encanta porque también Crispo, que era quien estaba encargado de la sinagoga, quien cuidaba la sinagoga, empezó a creer en el mensaje que Pablo estaba predicando y así muchos de Corinto empezaron a creer en el mensaje de salvación. Y esto es algo que me impresiona, me llama la atención en este pasaje, es que Pablo tiene una habilidad para el cambio impresionante. ¿Qué es lo que venía haciendo Pablo? Predicaba en la sinagoga, su objetivo eran los judíos, y si llegaban los gentiles, gloria a Dios. Pero aquí, ¿qué les dice a los judíos? Ya, no doy más con ustedes, me voy a los gentiles. Cambiamos el switch, cambiamos el panorama, porque su enfoque era predicar a Cristo. Y vemos a Pablo que estaba siendo rechazado. Y ¿sabes qué? Es feo cuando a uno lo rechazan. ¿Cómo se siente usted cuando lo rechazan? Se siente horrible, ¿cierto? Se siente mal. Ahora imagínese a Pablo teniendo un mensaje tan poderoso, tan potente, un mensaje que cambia vidas siendo rechazado. Es lógico pensar que se sentía mal. Y esta es una lección para nuestras vidas, porque muchas veces nos esforzamos tanto en algunas cosas cuando la realidad nos está gritando en la cara que por ahí no es el camino que debemos seguir. Sin embargo, en muchas ocasiones insistimos en hacer una y otra vez lo mismo, de la misma forma, obteniendo los mismos resultados y nada cambia. Y pensamos que las cosas van a cambiar. En cambio, aquí se nos muestra a Pablo con esta habilidad de cambiar de plan, de modificar el proyecto que venía haciendo. Y ¿sabes qué? Lo más lindo de esto es que este cambio de mentalidad que tiene Pablo resultó en algo maravilloso, en que muchos de Corinto empezaron a creer en el Evangelio, el mensaje de salvación. Y es más, dice que Pablo se queda 1 año y medio predicando en el lugar. Y Corinto pasó a ser una iglesia muy grande y muy diversa. Pablo se dio cuenta que la sinagoga no era el lugar correcto, así que se fue a la casa de al lado. Y después cuando vemos nuestra Biblia, vemos que Pablo escribe 2 veces a Corinto. Escribe 2 cartas porque fue una iglesia tan grande que tenía obviamente muchos problemas que tenían que ser solucionados. Pero era una iglesia muy diversa, de una iglesia donde llegaba gente muy rica y gente muy pobre, gente muy educada y gente sin educación. Así que imagínese lo que resultó el cambio de Pablo, ese cambio de mentalidad, el cambiar el proyecto, el cambiar el plan, resultó en una iglesia viva, en una iglesia creciente. Y quizás hoy tú debes tomar el ejemplo de Pablo para tu vida, no de irte a la casa de tu vecino, obviamente, eso está mal, sino de cambiar tus planes. Si los planes que tienes hasta ahora no te están funcionando, bueno, quizás hoy es el día que tengas que cambiar de plan. Quizás no estás viendo crecimiento en tu vida, en lo espiritual, en lo familiar, en lo congregacional, en lo económico. Quizás hoy Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Cambia de plan, mira hacia el lado, ve la otra alternativa, la otra puerta. Porque a veces como seres humanos queremos que las cosas sean de una forma, como yo las planifiqué, como yo las planeé. Y cuando no funciona, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a deprimirnos, empezamos a estresarnos, empezamos a pelearnos con todo el mundo porque estamos estresados. Pero hoy Dios te está diciendo, cambia el plan. Si no te está funcionando, cámbialo. Eso es lo importante. Y hay muchas ocasiones que Dios nos permite enfrentarnos a esta pared, pero siempre nos va a dejar una puerta lateral abierta. Y la puerta lateral abierta de Pablo fue la casa de Ticio, una casa de bendición. Pero otra cosa, y quiero seguir que sigamos leyendo estos pasajes, dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una en contra de Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo los toleraría como sería razonables. Pero si son cuestiones de palabra y nombre y de su propia ley, allá ustedes. No estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. Y lo siguiente que puedo ver es que Dios protege a sus hijos, porque Lucas nos relata un hecho que podría pasarse por alto en esta historia, ya que no vemos a Pablo ni a ninguno de los hermanos hacer realmente nada. Sin embargo, Lucas considera que esta inacción de los hermanos y de Pablo es evidente e importante para nosotros hoy en día, porque Lucas menciona que llevan a Pablo ante Galión, quien dirige las cosas en Corinto. Y Galión se supone que fue procónsul
entre el año 51 al 53 después de Cristo, para que sepamos en qué fecha estamos aproximadamente. Y lo llevan a Pablo para que tomara carta en el asunto y sentenciara a Pablo por estar predicando sobre Jesús. Pero Galión dice, no me interesa, no voy a emitir un juicio, no es tema mío, es tema de ustedes, de sus leyes. Y esto ha llevado a que algunos historiadores puedan decir que Galión no ejecutó sentencia porque venía recién llegando al poder y era una persona inexperta. ¿Se ha fijado que esa es como que la excusa más fácil para nosotros? Nada, está muy chico, no sabe y lo pasamos por alto. Pero yo no creo eso. Creo que la mano poderosa de Dios está detrás de todo este acontecimiento. Porque si vemos el cuadro completo, Lucas nos dice que Pablo iba a hablar y Galión no lo dejó. No porque lo hizo callar, sino porque Galión empezó a comenzar y empezó a hablarle a los judíos y empezó a decirle, esto no es asunto mío, es asunto de ustedes. Y esto es raro, porque normalmente en ciudades tan pobladas y donde el caos podía desatarse tan rápido, los gobernadores romanos trataban de hacer dos cosas: congraciarse con las personas o con los grupos que podían ejercer mucha influencia, o ejercían la paz romana sometiendo a todo el pueblo. Y Galión no hace ninguna de las dos. Le dice, no me interesa, váyanse. Y los judíos en su maldad atacan a un oficial. Y Galión los mira y, bueno, asunto de ellos, que se desquiten con alguien por último. Pero ahora vamos a llevar esto a nuestras vidas. ¿En cuántas ocasiones no nos hemos encontrado en una posición como Pablo, donde somos cuestionados o enjuiciados? ¿Y cuál es nuestra respuesta natural? ¿La misma que Pablo? Y yo creo que sí, porque queremos hablar y defendernos. Sin embargo, ¿en cuántas ocasiones Dios ha intervenido para que no digamos nada? Y aún así, como somos porfiados, somos tercos, seguimos hablando. ¿Y qué es lo que sucede después que hablamos? Caos. Y yo sé que es difícil no defenderse, hermano. Pero ¿qué es más importante? ¿Defenderme yo o dejar que Dios me defienda? Porque de esa respuesta dependerá nuestra visión de las cosas, nuestra visión de la vida, ya que podríamos decir que Pablo fue tonto por no decir nada, por no insistir en defenderse. Pero ¿qué hubiera sacado con eso? No hubiese sacado nada, porque Dios ya estaba haciendo una obra para proteger a Pablo. Y muchas veces, como cristianos, decidimos que el silencio de Dios es una respuesta de Dios, ¿cierto? Muchos decimos, sí, cuando Dios calla, y tenemos una canción que habla de eso, cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando, algo está haciendo. Pero ¿sabes? Tu silencio también puede ser una respuesta de parte de Dios ante las dificultades. No sé si lo habías pensado alguna vez. Dicen por ahí un dicho, calladito te ves más bonito, ¿cierto? Y como les mostraba, muchos de los nuevos pastores o predicadores abandonan el ministerio por el exceso de críticas, de quejas, de murmuración y desánimo de parte de los líderes de las congregaciones. Conozco casos de algunos amigos pastores que gracias a Dios han permanecido, gracias a Dios, Dios ha sido bueno, pero han querido abandonar el ministerio en muchas ocasiones. ¿Y sabes por qué? Justamente por los ancianos de la congregación. Tengo un amigo en especial y nos causa gracia, nos causa risa lo que él dijo. Estaba tan frustrado y después él mismo decía, no, ¿por qué dije esto? Pero estaba tan frustrado que él le dijo a uno, en una junta de ancianos, le dice a los hermanos, bueno, tengo dos opciones, o me voy o espero que se muera. Porque él estaba proponiendo cambios positivos para la iglesia, una iglesia que estaba creciendo bastante, y los ancianos, no, definitivamente no. No queremos eso, nunca lo hemos hecho así, esa no es nuestra forma, y es una iglesia que estaba creciendo con muchos jóvenes. Y él quería proponer cambios, un cambio muy sencillo, una batería. Y los ancianos, no, 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 y así muchas otras cosas. Y en su frustración, después de algunos años trabajar con ellos, les dijo esto. Y a nosotros nos da risa, pero qué triste. Qué triste que como líderes de congregación no podamos tener la visión y apoyar a los ministros del evangelio. Imagínense si Silas y Timoteo le hubiesen dicho a Pablo, no, Pablo, estás mal, ¿por qué le vas a predicar a los gentiles? Sigue predicándole a los judíos. Quizá hoy en día no tendríamos el conocimiento del evangelio. A veces los cambios son buenos, nos cuestan, pero son buenos. Y vemos que Dios estaba cuidando de la vida de Pablo por medio del silencio. Porque cuando tú y yo nos callamos y decidimos guardar silencio en los momentos que Dios nos está gritando en nuestro corazón que no es momento de hablar, podemos ser protegidos, podemos ser salvados nosotros primeramente, pero no solo nosotros, sino que también nuestros hermanos, nuestro prójimo. Proverbios 10:19 dice, en muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es
prudente. Y Proverbio 11:12 dice, el que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Es una habilidad muy buena y muy necesaria hoy en día, pero que nos cuesta, ¿cierto? Y si yo le pregunto, ¿a quién le cuesta guardar silencio? Yo creo que a todos. Pero estos proverbios podríamos aplicarlos a nuestra vida en los momentos que estamos pasando por dificultades, en estos momentos que estamos así como Pablo, donde vamos a ser enjuiciados, donde vamos a ser criticados, donde vamos a ser rechazados. Mejor es guardar silencio y dejar que Dios haga su obra. Y lo tercero que puedo ver está entre los versículos 18 y 28. Dice, Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iba Priscila y Aquila. Y en Cesarea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Éfeso. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos, a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo. Y algo interesante es esto, es que el viaje va levantando nuevos obreros, nuevos líderes, nuevos ministros. Y en estos pasajes podemos ver cómo finaliza y cómo comienza el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo está finalizando su segundo viaje misionero y va a comenzar el tercer viaje. Y lo hace de una forma llamativa, porque primero llega a Éfeso, donde deja a Aquila y Priscila en este lugar, y continúa su viaje a Jerusalén. No se los lleva con ellos a Jerusalén, sino que le dice, acompáñenme, vamos, salgamos de Corinto, vámonos y ustedes se quedan en Éfeso y yo sigo. Pero si han notado, Aquila y Priscila son nuevos discípulos en Cristo Jesús. Y Lucas hace algo interesante. Nos dice, presten atención a Priscila y Aquila. Véanlos ahora a ellos. Dejemos un poquito a Pablo que siga su camino, pero veamos lo que van a hacer estos nuevos discípulos. Quienes pasan a ser los nuevos líderes en Éfeso. Y esto es llamativo porque no es Pablo quien se queda en el lugar alentando y motivando a los hermanos. Es este matrimonio. Y en este lugar donde aparece algo impresionante, se nos muestra a un judío que viene de Alejandría y dice que había sido instruido en la fe en Jesús y conocía solo el bautismo de Juan, pero era una persona ferviente y llena de cualidades que hoy en día nosotros podríamos tener y aprender de él. Porque Apolo, que es este nuevo discípulo que se nos presenta, era un hombre elocuente e ilustrado en la escritura. En otras palabras, era un hombre que hablaba bien y no tenía miedo de hablar. Además, era una persona que conocía la escritura, conocía la palabra de Dios, conocía la Biblia. Y creo que esta es una cualidad que todos deberíamos aprender el día de hoy. Ser grandes conocedores de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque ellas nos enseñan el camino de Dios. Y Apolos tenía esto. Apolos conocía la escritura. Uno dice, sí, era judío. Sí, pero como quiera tenía que leerla y estudiarlas y comprobar que era cierto lo que se decía sobre Jesús en ella. Otra cosa que tenía Apolo es que era ferviente en espíritu. Era alguien que buscaba de Dios. Yo me imagino que Dios invadía toda su mente, toda su alma, todo su ser. Y esto era algo evidente, algo que se podía palpar, algo que la gente podía ver. Y hoy la gente puede decir muchas cosas sobre Dios, pero te quiero preguntar algo. Hoy la gente puede decir que Dios, que la presencia del Espíritu Santo es evidente en tu vida. ¿Tu forma de vivir refleja a Dios?
Uno puede ir por la calle y la gente dice, mira, Huguito, está lleno del Espíritu de Dios. Mira la Elizabeth, está llena del Espíritu de Dios. Es una pregunta inquietante, la verdad. Yo siempre me río de mis primos, y Loami es testigo, que dicen que yo soy el iluminado de la familia. ¿Por qué será? No sé. Creo que he mostrado un cambio en mi vida positivo y he tratado de inculcarle a ellos que busquen a Dios. Y creo que eso es algo que debemos hacer cada uno de nosotros, así como Apolo, ser ferviente en el Espíritu, predicar en todo momento con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestras palabras. Y dice que Apolo era una persona que hablaba con exactitud de Jesús. En un mundo donde la verdad de Jesús es puesta a duda todos los días, donde muchos han llegado a señalar que Jesús realmente no era Dios, o que Jesús no resucitó, o incluso que ni siquiera existió Jesús, dicen algunos, es importante conocer todo referente a la vida y ministerio de Cristo. Esa es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros los cristianos, conocer a detalle la vida del Señor Jesús. Y hoy en día hay muchas formas de hacerlo. Tenemos nuestra Biblia, tenemos aplicaciones, hay series incluso que hablan superficialmente de la vida de Jesús, que podrían darnos un panorama de quién era Jesús. Pero es necesario. Apolos tenía esto, hablaba con exactitud sobre Cristo. Y Priscila y Aquila, al ver el fervor de Apolo y la necesidad de ser instruido, lo llevan aparte y comienzan a enseñarle para que conozca todo el Evangelio. ¿Y en qué termina esto? En que se levanta un nuevo líder para ir a otra ciudad y seguir predicando el Evangelio. Porque el trabajo de todo buen líder no es tener seguidores para sí mismo o conseguir una fama. El trabajo de todo buen líder es levantar nuevos líderes. Porque si vemos la trayectoria que ha venido forjando Pablo, no era hacerse famoso, no era tener un gran número de seguidores, sino que era levantar nuevos líderes en cada ciudad que él iba llegando. Y eso es lo que la iglesia debe hacer, levantar nuevos líderes para el día de hoy y para el día de mañana, para que estos nuevos líderes formen nuevas comunidades e iglesias de Cristo para el reino de los cielos y para que el reino de los cielos sea conocido, no nosotros, sino que Cristo sea conocido. Aquí no es mi fama, es la fama de Cristo. Aquí no vemos a Pablo diciéndole, síganme todos ustedes, vámonos a Jerusalén, toda la patota que he formado en todas las ciudades. ¿Qué vemos haciendo? Pablo levanta una iglesia, deja líderes y continúa su viaje. Y esa es la labor que tenemos como iglesia. Así que el viaje de Pablo no fue en vano. Sí es cierto que en ocasiones tuvo que verse confrontado a necesidades, incertidumbre, incluso a un alto estrés, a tal punto que tenía temor y temblor, sentía debilidad física. Y quizás hoy tú estás así como Pablo, con debilidad física y debilidad espiritual. Quizás estás con un temor del día de mañana porque no sabes lo que va a pasar. Incluso quizás estás con temor hoy en día y ese temor está afectando a tu cuerpo. Pero déjame decirte algo, que si confías en el plan del Señor y aprendes a escuchar la voz de Dios, no importa lo que pueda venir, Él hará su obra en ti, Él hará su obra en la iglesia. Porque la iglesia, a medida que avanza, a medida que se va moviendo, más va creciendo. Y no solo en número, sino que en líderes que estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio y a continuar con la obra de Cristo. Así que por eso el día de hoy podemos decir que perseveramos en medio del conflicto y las dificultades. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros, hermanos. Es Cristo quien está de tu lado. No estás solo. Jesús les dijo a los apóstoles, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador y esté con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Es por esto que hoy viajamos y nos movemos con un propósito fijo, sabiendo que Dios dirige nuestros pasos a medida que le vamos sirviendo a Él. Así que no tengas miedo del viaje que Dios te está motivando a hacer, del camino que Dios te está motivando a seguir. Confía en que Dios está de tu lado. Es Él el que está guiando tus pasos. Y es por eso que hoy podemos decir que en medio de este viaje, Dios levanta nuevos instrumentos para su obra y para su gloria, para continuar con esta labor. Así que no tengamos miedo del mañana, porque es Dios quien va a levantar a su iglesia. Es Dios quien va a levantar a su pueblo. Lo que sí debemos hacer es tener la confianza y la seguridad de que es Cristo quien está con nosotros. Le invito a que podamos orar.